Buenas noches. Mi invitado de hoy es Javier Oliva, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en asuntos de seguridad, de inteligencia y de Fuerzas Armadas. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por permitirme dirigir a tu auditorio, siempre muy amplio. Gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pues estamos en este fin de semana tratando de digerir lo que fue o ha sido el hackeo de una agrupación que se hace llamar Guacamayas a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Una primera reflexión, Javier. Bueno, desde luego que este tipo de filtraciones, que es la primera vez que se da en México, usualmente las áreas de defensa y de seguridad reciben cotidianamente asaltos informáticos, Carlos, y en este sentido lo que se está comenzando a dar a conocer, que siempre es importante señalarlo, hay que verificar la veracidad de estas filtraciones, y en ese sentido, pues también poder hacer conclusiones que vayan aparejadas, digámoslo así, de lo que se está dando a revelar. Bueno, por lo pronto el presidente de la República ya dijo que son ciertos los contenidos de esto que le llaman hackeo. Sí, Carlos, pero eso por lo que se refiere, y supongo que estás haciendo señalamientos a las revelaciones de su estado de salud, pero otra cosa tiene que ser... Pero también algunos comunicados de la Secretaría de la Defensa, de Marina, discrepancia en el número de soldados en los aeropuertos, es decir, y creo que apenas está empezando a conocerse lo que ordeñaron estos hackers. Sí, y que también habría que analizar cuál es la procedencia de estos hackers. Es decir, nosotros sabemos perfectamente, Carlos, y tú que eres un líder de opinión, sabes que puedes tener un lector en Yakarta o un lector en Roma, ¿no? Y entonces no necesariamente la filtración de la información, desde mi punto de vista, tendría que ver con grupos o en este caso hackers, que estuvieran necesariamente en términos físicos en nuestro país, sino que pueden estar en cualquier parte del mundo. Entonces, no dejemos de lado esta variable en el sentido de la vulnerabilidad de las instituciones respecto de otros intereses que estén más allá de lo que requieren, digámoslo así, los intereses del Estado mexicano. Bueno, formalmente el planteamiento aceptado por el licenciado López Obrador es que sí hubo le dicen, ataque cibernético a los cerebros electrónicos de la Secretaría de la Defensa, pero yo me pregunto si esta invasión a la información que se supone secreta no también pudiera haber sido facilitada, pues no sé, por algún traidor o un grupo de traidores dentro de la defensa. Bueno, lo cierto es que si nosotros, y qué buen planteamiento haces, Carlos, si nosotros analizamos los casos más emblemáticos, en este caso de Edward Snowden, que ya, por cierto, ya tiene la nacionalidad rusa, y en el otro caso... el de Julian Assange. Exactamente, Julian Assange. Entonces, en ese sentido, sería muy importante analizar, y conforme vayan avanzando las investigaciones, porque en estos dos casos que son emblemáticos, y el libro de Edward Snowden, que se llama Vigilancia Permanente, son filtraciones de seres humanos. Es decir, los sistemas técnicos o tecnológicos, en estos dos casos emblemáticos, Carlos, y es muy importante esto, no fallaron. Y no son propiamente hackeos. Exactamente. Sí, en el caso de Assange, inclusive se habla de la colaboración o complicidad, un sargento, se vea, de una mujer sargento del ejército de los Estados Unidos. Que se cambió de sexo, bueno, pero eso no es un tema que a mí me parece relevante. Sí, pero es
parte de la historia de esto que no tiene que ver con ataque cibernético. Sin embargo, en el caso de Guacamayas parece ser que sí, y se habla por una declaración que hizo esta agrupación a un proyecto que tiene Reporteros Sin Fronteras, de que ellos están, digamos, en el combate de todo lo que derivó a partir de la colonización del continente americano. Hablan de los pueblos originales, claro, y hablan del saqueo colonial, del saqueo en la actualidad, de la corrupción. Y por cierto, es un discurso, el de Guacamayas, muy semejante al del gobierno de López Obrador. Es muy agudo el planteamiento que haces. Desde mi punto de vista, desde luego que, por lo menos en los estudios que yo tengo, que son limitados desde luego, no conocía a este grupo de hackers, haciendo alusión a una ave, ¿no? Que está protegida por ley, como son las guacamayas. Pero aquí lo importante es el momento de dar a conocer la información. A ver, ¿por qué? Porque la pregunta, Carlos, no es por qué, sino para qué. En los trabajos de inteligencia... Pero ahí entramos al terreno de las intenciones y se supone que los motivos de la conducta son inescrutables. Javier. Así es, por supuesto. Entonces, ¿para qué se da a conocer esa información en este momento cuando se está discutiendo la ampliación en la Cámara de Senado? Se va a discutir el martes la ampliación hasta el 2028 de la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. En el momento que se da a conocer, y tú lo has documentado muy bien en el Asalto a la Razón de manera cotidiana, es el cuarto informe que se da sobre los acontecimientos de Iguala y otros elementos, cuando incluso hasta en los Estados Unidos el gobernador de Texas ha emitido una ley que no tiene nivel federal, desde luego, para calificar a las organizaciones criminales mexicanas como narcoterroristas. Es decir, hay una conjunción de elementos, mes de septiembre, ¿no? Niños héroes, desfile, Guardia Nacional. Entonces, son un conjunto de elementos que no deben de pasar de largo de nuestro análisis, y me refiero a quienes estudiamos estos temas, de manera circunstancial. Tienes razón, es una conjunción, dirían, de astros muy especial, particularmente con lo que está haciendo el señalamiento y el acoso a las Fuerzas Armadas por su probable, aunque desde mi punto de vista calumniosa, afirmación de su participación en la matanza de normalistas de Ayotzinapa. Así es. Así es. Entonces, en ese sentido, solo el mes de febrero, Carlos, y es importante que, y discúlpame que hable así en primera persona del plural, nuestro teleauditorio, sepa que solamente el mes de febrero es el que más efemérides civiles militares tiene, a excepción del mes de este mes que acaba de concluir, de septiembre. Y entonces, ¿por qué en este momento? ¿Para qué dar a conocer esa información? ¿Quién finalmente, y tú que eres un analista avesado, a quién le sirve este tipo de información? ¿A quién se vulnera? ¿A quién se le está haciendo daño? Si nosotros hacemos, a mí me parece que el informe que presentó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que me parece absolutamente carente de pruebas, y lo digo públicamente, ¿no? ¿A qué se suma este informe con lo que está pasando ahora y con esas filtraciones, ¿no? Entonces, sí, es un golpe, desde luego, a las Fuerzas Armadas y por deducción lógica al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República. Perdón, sí, te escucho. ¿Qué? No, decías que qué. No, y que en ese sentido, ¿a quién vulnera finalmente estas filtraciones? ¿A quiénes debilitan? Yo creo que tanto a las Fuerzas Armadas como al presidente, ya ves el balconeo
de su estado de salud, que siempre es importante para la sociedad saber la salud de su presidente, pero esa información se tenía reservada. Ahora, él admite que es cierto el contenido de lo revelado. Y yo te pregunto, ¿qué no habrá una deficiencia, no solo tecnológica, sino económica para mantener toda la red, digamos, cibernética del ejército mexicano? Sí, mira, preparándome, Carlos, para esta importante entrevista, consulté con varios colegas que saben más del tema que yo, que en efecto el recorte presupuestal para las redes de protección ha afectado notablemente la situación que estamos viviendo. Es decir, esto tiene una explicación incluso presupuestal, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Bueno, pues esto de pichicatear los recursos para asuntos, pues que en este caso son de seguridad nacional, dejan estupefactos a sujetos como yo, que dice uno, ¿cómo es posible que no hayan actualizado sus... Imagínate tú y nuestro teleauditorio, el banco de información de salud pública en manos de una farmacéutica alemana. Nuestros padecimientos. Entonces, esa información, ¿dónde está? ¿Quién la resguarda? Hay que recordar, Javier, si me permites, cómo en el arranque de este gobierno de la Cuarta Transformación, en la Secretaría de Comercio se llegó a congelar cualquier cosa que tuviera que ver con la modernización de los equipos, así fuera de las computadoras, los programas, etcétera, alegando un programa de austeridad. Esta pobreza franciscana, pues yo creo que, como ya se vio con Guacamayas, pues tiene consecuencias muy caras, ¿no? Es un ahorro medio tonto, o más bien muy tonto, ¿no? Es un ahorro que pone en predicamento a nuestra seguridad nacional. No hay duda al respecto. Yo te pido, porque el tiempo de este asalto a la razón se agotó, que aguantes aquí y seguimos platicando. ¿Te parece? Claro que sí. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Y a ustedes, donde quiera que nos estén viendo, buenas noches y no se pierda la continuación mañana.